Pues buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Es una gran dicha, una emoción y al mismo tiempo mucho nerviosismo de compartir la palabra del Señor, porque siempre va a ser un honor y un grande privilegio compartir la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo yo he entendido que implica una grande responsabilidad. Pablo, antes de despedirse, o ya estaba por despedirse con Timoteo, le dio un consejo, lo exhortó y le dijo: Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Predica la palabra, Timoteo. Porque, mis hermanos, es en la palabra donde habita el poder y la autoridad de Dios, no en el predicador. Nosotros somos vasos de barro, tenemos pies de barro que en cualquier momento podemos rompernos. Por eso Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Sea de Él. El salmista decía: no a nosotros, nunca a nosotros, nada a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Mis hermanos, Dios nos ha permitido compartir todo el año sobre el amor de nuestra vida, del Señor Jesús, allí en Casa de Oración, Guanajuato, donde tienen su casa. La palabra está saturada de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ahí está Jesús. En ocasiones como que se esconde, pero lo vemos detrás de simbolismos, de figuras. Por ejemplo, detrás del tabernáculo, ahí está Jesús. Ese tabernáculo nos habla del ministerio y de la obra de la cruz del Calvario. Otras veces aparece bajo la figura del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dijo que las salidas del Señor son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero note conmigo, Miqueas escribió sus salidas, no dijo su salida, plural, salidas. Es decir, sus apariciones no estaban limitadas al nacimiento en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, plural, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Precisamente este versículo de Miqueas 5:2 es una profecía que habla del nacimiento de nuestro rey humilde. Nuestro rey debía de nacer en un lugar muy sencillo y de humilde condición, Belén, casa de pan, lugar muy apropiado para aquel que dijo: yo soy el pan de vida. La Biblia está llena de Jesús. Por tal razón, si sacamos al Señor de la Biblia, se queda vacía. Y lo mismo nos puede suceder a nosotros. Si nosotros sacamos al Señor Jesús de nuestra vida, nos quedamos igual, vacíos. Si sacamos al Verbo encarnado, a la palabra de nuestra vida, nos quedamos vacíos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Sacaron la Biblia y la oración de las escuelas y permitieron que entraran jóvenes armados. Y ahí están las consecuencias. Cualquier tipo sale a las calles, a las escuelas, a matar a niños. La palabra del Señor está inundada de Jesús. Permítame la siguiente expresión: Jesús es el hilo conductor que atraviesa, que recorre toda la Escritura. Y el apóstol nos confirma esto, el apóstol Juan. Él comienza su evangelio con la frase: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el apóstol lo que está haciendo en el principio
con esta frase es llevando a toda su audiencia al primer versículo del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, el mismo apóstol Juan, el apóstol del amor, aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús, cierra de una manera extraordinaria el último libro de Apocalipsis con este versículo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi hermano, la Biblia comienza y termina con Jesús. Las Escrituras están saturadas de Jesús, la persona más extraordinaria y fascinante de todos los tiempos. El Señor impartió excelentes enseñanzas, llevó una vida incomparable, hizo muchos milagros y lo más importante, Él vino a nacer a un pesebre para después morir y rescatarnos de la condenación del infierno. Amén. Mis hermanos, la vida de nuestro Rey humilde es la historia más bella de todo el mundo. Bien, nuestro Rey humilde dijo en Mateo 11:29 las siguientes palabras: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora bien, este aprender no solo se refiere a su enseñanza, sino al mismo Cristo. Es decir, necesitamos aplicar el conocimiento para caminar como Él. Para este caso, en la enseñanza, lo que nos compete es ser humildes como Jesús. Hay una versión en otra Biblia que dice así este versículo: déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. El nacimiento de nuestro Rey humilde. Acompáñame para hacer una oración. Señor, tú eres nuestro Rey, Rey de reyes, Señor de señores, y yo quiero ponerme en tus manos, Señor, para predicar tu palabra. Purifica mis labios con un carbón encendido, santifícalos, porque quiero hablar tu palabra, Señor, no mis palabras. Quiero hablar de ti, no hablar de mí, sino hablar de ti, Señor, de exaltar tu nombre siempre y eternamente. Habla a nuestro corazón, Señor, el día de hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, mis amigos, Jesús es el punto de referencia más confiable que tenemos para vivir realmente la vida cristiana. Todos los hombres son frágiles, débiles, como el barro, y fallan. Pero Jesús nunca le va a fallar, Jesús nunca le va a fallar. Por lo cual, el Señor es el modelo supremo que debemos seguir para vivir la vida cristiana. Por ejemplo, si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, siervos de Dios, doulos, esclavos del Señor, si queremos caminar en santidad, si queremos ser pacientes, mansos y humildes, tenemos que acercarnos en humildad a la palabra y rogar como los griegos que le dijeron a sus discípulos: queremos ver a Jesús. Es indispensable escuchar a Jesús y ver a Jesús para vivir como Jesús. Si hay algo en la vida de nuestro Señor Jesús que brilla con gran intensidad, es su humildad. El Señor Jesús era un hombre muy humilde, muy humilde. Era muy sencillo, y eso lo podemos ver desde su nacimiento hasta su muerte. Nuestro Señor nació en un pesebre, sí, en un cajón donde le daban de comer a los animales, y fue vestido con tiras de telas. Allí en ese nacimiento, sin decir una sola palabra, ya nos estaba dando una gran lección de humildad y sencillez de corazón. Su padre José le enseñó el oficio de la carpintería, que dicho sea de paso, un carpintero en aquellos tiempos, en el mundo de Jesús,
En el contexto histórico y cultural, un carpintero era una persona que se dedicaba 6 meses a trabajar como campesino y otros 6 meses a construir casas. Tenemos que meternos al mundo de Jesús para conocerlo más. Nuestro Señor trabajó como cualquier judío de su época para ganarse el pan de cada día. En ocasiones, dice la palabra, que no tenía dónde recostar su cabeza. El Señor le pidió prestada la barca a Pedro para predicar. Para hacer su entrada triunfal en Jerusalén, Él no pidió que le trajeran el carruaje dorado del emperador, ni tampoco les dijo, tráiganme la moto Harley Davidson o la camioneta Homer, como algunos se presentan. Tráiganme ese burrito, un burrito prestado. En una escena maravillosa, cuando sus discípulos peleaban por el primer lugar, el Rey de la Gloria tomó su toalla, un lebrillo, y se humilló para lavar el corazón soberbio de los discípulos que no estaban dispuestos a lavarse los pies entre ellos. Para darnos cuenta cómo vivió el Señor Jesús, necesitamos conocer, repito, su contexto histórico y cultural. ¿Cómo vivía la gente en el tiempo de Jesús? La gran mayoría de los judíos vivían en pequeñas poblaciones. Los suelos de las casas estaban hechos de losas, no eran muy parejos y tenían huecos, lo cual hacía fácil perder una moneda. De ahí la parábola del Señor Jesús de la moneda perdida, que enseñó magistralmente en Lucas 15, versículo 8. En las poblaciones pequeñas había familias que vivían en una sola habitación. La mayoría de los habitantes de las zonas rurales caminaban sobre una línea muy delgada entre el hambre y la miseria. Se estima que para el tiempo de Jesús, de un 2% a un 5% lo integraban los ricos. De hecho, los ricos, aunque pocos eran, pero lo eran exageradamente ricos. No había clase media, solo había gente riquísima o gente muy pobre. Y bueno, la pobreza aumentaba también debido a los impuestos que les exigían los romanos. Muchos, al no tener para pagar sus impuestos, perdían sus propiedades. Quizá las palabras de Jesús con respecto a los pajarillos y los lirios del campo iban dirigidas a ese público desconsolado que había perdido sus tierras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y recibían un consuelo de parte del Señor. Nuestro consolador, nuestro Dios consolador. Mis hermanos, nuestro Salvador estuvo inmerso en un mundo donde había extrema pobreza. El Señor vivía en una familia de clase baja. Cuando Él fue presentado y circuncidado, dice la palabra que los padres José y María llevaron como ofrenda 2 palominos. José y María eran pobres, no tenían suficiente dinero para comprar un cordero. Algunos, escúcheme esto, algunos se han atrevido a decir que Jesús era rico, porque el manto que tenía cuando fue crucificado era de tela muy buena, fino, y eso es verdad. Pero lo que no les dicen es que ese manto era prestado por un centurión romano, y además usaron ese manto para burlarse del Señor, porque los romanos jugaban con las personas que querían ponerse al nivel del emperador con el juego el tonto que quiere ser rey. Salve, oh rey de los judíos. Y le pegaban. Eso es lo que no dicen. Porque a ellos les interesan más las cosas terrenales.
ese evangelio de la prosperidad, ¿cómo ha hecho daño? Se ha ido a un extremo. Claro que el Señor quiere que nos vaya bien en la vida, pero jamás sacrifiquemos lo espiritual por lo material, jamás lo haga. Es que me van a pagar el doble allá, no lo haga. Consulte a Dios, ore al Señor, vaya a la palabra. No sacrifique jamás lo espiritual, mi hermano. Estaba escuchando precisamente una entrevista acerca de esto que le estoy mencionando. Entrevistaban a un joven que fue líder de alabanza y también que fue líder de jóvenes. Y le preguntaron, ¿qué es el evangelio? Es una gran mentira. Un joven resentido, amargado en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque él vio cómo muchos se estaban abusando de las ovejas, manipulándolos para sacarles el dinero. Pablo los llama predicadores que enseñan un evangelio diferente. Mira, hermano, Jesús trabajó como carpintero en Galilea. Ahí fue donde creció y donde se propagó su ministerio. La gente con la que él convivía estaba conformada por gente muy sencilla, pescadores, campesinos, aldeanos y habitantes de los pueblos menospreciados. Su vida giró alrededor de la tierra y de la construcción. Por eso muchas veces la gente se identificaba con sus parábolas y metáforas, como la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza, la de los 2 cimientos, etc. Cuando murió hasta la tumba le prestaron. La tumba era de José de Arimatea. Esto nos deja una gran lección a cada uno de nosotros. El Señor fue un hombre muy sencillo y nunca tuvo arraigado su corazón en las cosas de este mundo. Con mucha razón nuestro Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pablo estaba en sintonía con el Señor Jesús. Por eso exhortó a los cristianos de Colosas con las siguientes palabras, Colosenses 3:1, si pues, un sí condicional, habéis resucitado, si habéis nacido de nuevo con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, la vida es muy corta, es muy corta. Es muy corta como para estar viviendo en peleas, en envidias, en competencias. Es muy corta. Solo me decía un hermano, pastor, hace unos días yo vi cómo llegó una camioneta, estaba un motociclista, le pega de frente, lo levantó unos metros, cayó de cabeza. Y yo vi todo eso, pastor. Somos muy frágiles, hermanos. Somos muy débiles. Aprovechemos para buscar más al Señor con todo nuestro corazón. Y me hallaréis porque me van a buscar con todo su corazón. No busque al Señor con el entendimiento. Qué bueno, prepárese. Abra la Biblia y lea la palabra con el corazón. En resumen, en la vida de Jesús vemos cero soberbia, cero orgullo y cero altivez de corazón y 100% humildad y sencillez de corazón. Ese es nuestro maestro, ese es nuestro rey humilde. ¿No le da gusto? Es un gran Dios. Deberíamos de postrarnos como esos magos que llegaron delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. No tengo oro, no tengo incienso, no tengo mirra, pero te doy mi corazón. Toma mi corazón, toma mi vida, Señor. Por tal razón, Él y únicamente Él puede decirnos el día de hoy de manera categórica a todos nosotros, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora quiero aclarar
Y yo no estoy diciendo que Dios desecha a los ricos, en lo absoluto, porque también hay personas pobres con corazón soberbio y ricos con corazón humilde. Amén. La humildad es una actitud interna que viene del corazón y que no hace alarde de nada. Mire, lo contrario, una persona humilde es una persona soberbia. La palabra dice que Dios resiste a los soberbios, que no los soporta, no los tolera. Hazte para allá, pero da gracia a los humildes. Dentro de las 7 cosas que Dios aborrece, que se describen en el libro de Proverbios, la primera que aparece en la lista es los ojos altivos. Proverbios 6:16, si me acompaña para leer estos versículos, si me hace el favor. Dice así la palabra: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Aquí aparece en primer lugar los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos, el que anda de peleonero por todos lados. Los ojos altivos. Normalmente los soberbios miran por debajo de su hombro a los demás, miran con arrogancia. El pecado favorito de los soberbios es menospreciar a los demás. Hace un tiempo yo escuché algo así: ¿a poco esos pastorcillos nos van a enseñar? Eso es menospreciar. Ni qué decir cuando se pone una dama aquí, una doncella llena de la palabra de Dios y enseña, y algunos ni le hacen caso. Eso es menospreciar. Porque repito, el poder y la autoridad está en la palabra y no en el predicador. Por cierto, el Señor Jesús se enfrentó al menosprecio en varias ocasiones. Lucas nos dice, el médico Lucas, que Felipe fue con Natanael y le dijo: hemos encontrado al Mesías, de quien escribieron los profetas. Se llama Jesús, el hijo de José, y es de Nazaret. ¿En serio, Felipe? ¿De verdad? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Cuando Jesús vio a Natanael, lo miró con amor y le dijo: he aquí un hombre íntegro, un verdadero israelita. Mis hermanos, el menosprecio se enfrenta elogiando las virtudes de las personas y no regresando el mismo menosprecio. ¡Qué enseñanza del Señor Jesús! En otra ocasión le dijeron: tú naciste de fornicación, Jesús, nosotros no, tenemos un padre y es Abraham. En otra ocasión: tú eres Belcebú. No solo lo menospreciaban, lo ofendían a nuestro rey humilde. Repito, el pecado favorito de los soberbios es menospreciar a los demás, porque se creen superiores. Menosprecian a las personas porque no tienen dinero, porque no piensan como ellos o porque no les caen bien. ¿Sabía que hay cristianos que saben mucho de la Biblia? Y hay que tener cuidado porque Satanás sabe más Biblia que nosotros. Saben mucho, pero la utilizan para menospreciar a los demás. ¿Sabía también que hacer grupitos entre nosotros es menospreciar a las personas? ¿Qué sentiría usted, mi hermano, que llegara a esta reunión y se sentara ahí y estuvieran otras 10 personas con usted y se levantan esas personas que están a su lado y se van para otro lado? Siente feo, ¿no? Eso es menospreciar. Ese espíritu farisaico se mete en las iglesias de manera silenciosa. En los tiempos de Jesús había mucho menosprecio. Por ejemplo, los líderes religiosos y el pueblo menospreciaban mucho a los cobradores de impuestos.
A los publicanos se les consideraba traidores porque se enriquecían robándole a su propio pueblo. Por eso para los judíos ellos eran deshonestos, traicioneros y eran lo peor de lo peor. Dos hombres que enfrentaron este menosprecio los podemos encontrar en la palabra. Uno es Mateo y otro Zaqueo. Ellos eran cobradores de impuestos. Y Mateo, cuando vio al Señor Jesús, quedó cautivado. Al fin, alguien me acepta, alguien me ama. Dice la palabra que cuando pasó al Señor Jesús, dejándolo todo, le siguió. Alguien me ama y ese es Jesús. Otro es Zaqueo, un hombre bajito de estatura, que el Señor no lo menospreció por eso. A ver, chaparrito pecador, baja de ese árbol. ¿Verdad que no? Lo llamó por su nombre, Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Vamos a tu casa, Zaqueo. Mateo, cautivado por el Señor Jesús, lo invitó a su casa, entre publicanos y rameras. Y ahí les presentó al amor de su vida. Miren, Jesús me ama. Jesús les ama también. Hermanos, la palabra dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Eso es lo que dice Proverbios 16, 18. En la palabra vemos que Dios trata muy duro con los soberbios. De manera consecutiva, nuestro Señor trató con la soberbia de dos reyes, uno Nabucodonosor y el otro Belsasar. No Belsasar, ese fue el nombre que le pusieron a Daniel. Este no tiene la T, Belsasar. Dos reyes soberbios que mataban y humillaban a los que ellos querían. Pero Dios puso su mano, que es muy pesada, sobre Nabucodonosor y por altivo de corazón cayó muy bajo, tan bajo que llegó a comportarse como una bestia, corazón de bestia. Y salió de esa condición hasta que se humilló delante de Dios. Un año después de que Daniel le interpretara su sueño, donde le dijo: ese árbol gigante y frondoso que ves, ese eres tú, un día vas a caer. La historia es más larga, pero dice la palabra que un día él estaba paseando en su palacio. Tengamos cuidado cuando estemos solos y paseando por el palacio. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Él paseaba también en su palacio. Y al mirar este rey esos jardines colgantes, maravillosos, y la gran ciudad que había construido, exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Ya notó conmigo? Que los soberbios tienen el síndrome del yo-yo. Primero yo, después yo y al último yo. Me levantaré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Les recuerda a alguien? Son personas egocéntricas, están centradas en sí mismas. Todo gira alrededor de ellos. Pero aún estaban esas palabras en su boca y de repente vino una voz del cielo que le dijo: el reino ha sido quitado de ti y te arrojarán entre las bestias y el campo será tu habitación para que aprendas humildad. El capítulo 4 termina con unas palabras muy interesantes de este rey Nabucodonosor. Daniel 4:37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él, solo Él, puede humillar a los que andan con soberbia. Solo Dios, nosotros no. Pero en el capítulo 5 tenemos al otro rey soberbio, su nombre Belsasar, antepasado de Nabucodonosor. La palabra dice que este rey hizo un gran banquete. Para sus 1000 príncipes los llama él sus grandes. También para sus mujeres y sus concubinas.
Todos estaban deleitando con platillos de primer nivel que precisamente Daniel despreció. Jamás me voy a contaminar con esa comida. ¿Qué jóvenes? Se requiere jóvenes de ese calibre. Lo arrancaron de su familia, les cambiaron los nombres, los metieron a otro mundo, pero no pudieron arrancar su fe de su corazón. ¡Qué jóvenes! Yo no me voy a postrar ante esa estatua de 30 metros. Si Dios me salva, bien, y si no, no lo voy a hacer, oh rey. Sepa eso, oh rey, que no lo voy a hacer. Soy un nazareo, un hombre dedicado, consagrado, y no me voy a contaminar con eso. Ya con el gusto del vino, el rey quiso impresionar a sus invitados y dijo: tráiganme los vasos del templo de Dios. Y allí bebieron sus príncipes, mujeres y concubinas mientras adoraban a dioses falsos, paganos. Todos estaban disfrutando de la fiesta. Véngase, pastor, véngase a la fiesta, tómese una cerveza conmigo. Acabo una no es ninguna, como dice, ¿no? Una no es ninguna. Bueno, pregúntele a Adán y Eva si una no es ninguna, si un pecado no es ninguno. El Señor los expulsó del paraíso. Todos estaban disfrutando la fiesta, todo era felicidad, y de repente apareció el dedo de Dios escribiendo su sentencia en una pared por soberbio. La escritura en la pared decía: Mené, mené, tekel, uparsin. El rey, al ver cómo el dedo de Dios escribía su sentencia, se puso pálido del susto y sus rodillas comenzaron a temblar, y llamó a todos sus brujos para que le interpretaran eso. No pudieron. Quiero que me interpreten eso. Les voy a dar parte de mi reino, les voy a dar un collar de oro. No pudieron, hasta que llegó Daniel. Yo te lo voy a interpretar, oh rey. Quédate con tu collar de oro, yo no quiero eso. Te voy a interpretar lo que Dios te quiere decir el día de hoy. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Al usar los vasos sagrados de Dios para su banquete, este rey estaba mostrando que su placer y sus deseos tenían más valor que los vasos del templo, mostrando de esta manera irreverencia y menosprecio por las cosas del Señor. Con esa acción mostró que le había quitado todo valor a Dios. Ahora el Señor lo quitaría del reino y también le quitaría su vida, porque Dios honra a los que le honran y menosprecia a aquellos que lo menosprecian. Amén, es lo que dice la palabra. Por 30 miserables monedas de plata, Judas entregó al maestro. Era lo que costaba para Judas, 30 monedas de plata. Hermanos, Dios trata muy duro con los soberbios, muy duro. Y si usted está viendo alguna situación en el trabajo, en la familia, muchas veces el Señor lo permite para sacudir nuestra soberbia, para aplastar nuestra soberbia. La palabra dice que consideremos a los demás como superiores. Dejemos de pelear, hermanos. Muchas ocasiones necesitamos perder para ganar. Muramos para vivir. Y humíllese para que Dios lo enaltezca. Dios, no el hombre, que sea Dios. El Señor nos enseña que seamos mansos y humildes de corazón, porque Dios resiste a los soberbios. Todos necesitamos el corazón de Jesús para ser mansos y humildes. Creo que a este punto que hemos llegado de la enseñanza, todos nosotros deberíamos pedirle perdón al Señor por este pecado de soberbia y por menospreciar a los demás. Oremos como el salmista David.
para que Dios nos libre de la soberbia. Él escribió en el Salmo 19, versículo 13, preserva, libra también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, hasta entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire qué interesante. Hasta que seamos humildes, entonces seremos íntegros y no tendremos un corazón manchado o sucio de gran rebelión. Pero vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 2, para que veamos con mucha atención el nacimiento de nuestro Rey humilde. Hay dos pasajes que nos hablan del nacimiento del Señor. Uno está en Mateo 1:18 al versículo 25 y el otro está en Lucas 2:1 versículo al 20. Mateo 2 no habla del nacimiento del Señor Jesús, ahí habla acerca de los magos. Pero para ese entonces Jesús ya tenía cerca de 2 años. Y además cuando los magos llegaron, no lo encuentran en el pesebre, lo encuentran en una casa con María, no está tampoco José. Jesús ya tenía cerca de 2 años. Por eso el rey Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años. Pero vaya conmigo a Lucas 2:1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Mire cómo comienza el capítulo 2. Érase una vez y vivieron felices para siempre. ¿Verdad que no dice así? No, el versículo dice, aconteció en aquellos días. Es decir, el médico Lucas, quien era un gran historiador, coloca a 2 personajes históricos para dejar claro que el nacimiento del Señor Jesús no es un cuento de hadas ni de duendes, fue una historia real. Lucas cita a Augusto César y a Cirenio. La historia del nacimiento de Jesús comenzó durante el reinado de uno de los hombres más notables de la historia antigua, el emperador Augusto César. Su nombre real era Octavio, quien se unió con Marco Antonio y Lépido para dividir el dominio de Roma entre ellos. La historia cuenta que Octavio y Antonio pronto sacaron a Lépido de la jugada. Después Octavio y Antonio fueron acérrimos rivales. En una guerra Antonio, con la ayuda de Cleopatra, trajo 500 buques de guerra, 100,000 soldados de infantería y 12,000 de caballería. Octavio respondió con 400 buques de guerra, 80,000 de infantería y 12,000 jinetes. Octavio, con una mejor estrategia militar, derrotó a las fuerzas combinadas de Marco Antonio y de la reina Cleopatra en una batalla durísima. Ahora Octavio era el único gobernante del mundo romano y tomó el título de Augusto César. El otro personaje histórico que menciona el médico Lucas es Cirenio, gobernador de Siria. Según el historiador Josefo, Cirenio fue gobernador de Siria entre el año 6 y 7 después de Cristo. Aquí tenemos evidencia histórica del nacimiento del rey. Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. En ese tiempo, mi hermano, el Imperio Romano exigía a todos los pueblos una contribución y la prestación de servicio militar cuando fuera necesario. Este tributo y la necesidad de hacer listas de reclutamiento exigían que se hicieran censos con frecuencia. Y aquí iban ellos para ser empadronados, dice la palabra. Versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. ¿Quién lo iba a imaginar? El milagro más grande de la historia del mundo, el nacimiento del Hijo de Dios, sucedió calladamente en un establo de un recóndito pueblo de Judea, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. El viaje fue largo de Nazaret a Belén. Les tomó aproximadamente 128 kilómetros, solo para darnos una idea, una distancia de Guanajuato capital a Celaya, pero en auto. Esto nos ayuda a entender que les costó tiempo, dinero y mucho esfuerzo, lo cual también les costó a esos 3, iba a decir los 3 reyes magos, ni siquiera dice que son 3. Malhechor, gastar y basaltar. De una vez, ¿no? Pues ya para regarla bien. No, dice unos magos, no sabemos la cantidad. Pero estos
varones que vinieron, les tomó por lo menos 40 días para llegar a adorar al Rey de los judíos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué nos cuesta, hermanos? Dele lo mejor de su vida al Señor, lo mejor de sus fuerzas, lo mejor de sus recursos. Dele todo, porque al final todo es de Él, ¿o no? De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en Él habitan. ¿Qué es nuestro? Nada, nada. Les costó tiempo, dinero y esfuerzo ese recorrido, y María está a punto ya de dar a luz. Solo imagine la escena. Y a un lado estaba, como debe de estar, su esposo, su varón. Además, este buen esposo José aprovechó la ocasión, muy probablemente para sacar a su esposa de un ambiente muy hostil. ¿Cómo que vas a tener un hijo del Espíritu Santo? En aquellos entonces las mataban con piedras. Pero su esposo la protegió, tomó la ocasión. Vámonos de aquí, te van a matar. Versículo 6, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Otra versión dice, mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta fotografía que tomó el médico Lucas sobre el nacimiento del rey humilde fue tomada desde un ángulo perfecto. Es realmente digna de admirar. Mirad cuán amor os ha dado el Padre. Asómbrense, vean esto junto conmigo, dijo Lucas. Es realmente admirable. Con razón, el profeta mayor Isaías dijo, Él es admirable, príncipe de paz. El Rey de Reyes fue vestido con unas largas tiras de lienzo y fue colocado en un cajón donde comían los animales porque no había lugar para ellos. El Rey del universo, el Rey de gloria, se quitó su manto de realeza y su cinto de oro y vino a este mundo para ser cubierto con unas tiras de lienzo. El Creador y el Rey eterno cambió el trono celestial por un cajón donde comían los animales porque no había lugar para Él. Yo tengo aquí dos preguntas. ¿Cómo fue que este cajón pudo contener al Dios que se eleva por encima de todo y de todos? Si la palabra dice que la tierra y que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo es posible que aquel que habita en la santidad naciera en un cajón que seguramente no olía muy bien? Pero si esto es difícil de entender y de explicar, caminemos un poco más allá. ¿Cómo es posible que ese Dios santo y eterno haya nacido en nuestro pesebre, entiéndase, en nuestro corazón? Mis hermanos, no lo sé. Solo puedo repetir las palabras del apóstol Pablo que dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su misericordia y su gracia lo motivaron para que corriera a nuestro encuentro y nos besara como al hijo pródigo. Esa escena es maravillosa. El Padre lo ve a lo lejos y que un judío se levantara sus vestidos para correr era algo vergonzoso. Y el Padre se levanta sus vestidos, se le miraba su pierna y dijo, no me importa, yo voy por mi hijo, él es mi hijo. Estaba muerto y ahora vive. Estaba perdido y lo he encontrado. Así vino el Señor a nuestro encuentro. Y el primer paso lo dio cuando nació en ese pesebre, por amor a nosotros. Este rey humilde renunció a todos sus derechos y privilegios legítimos para venir a rescatarnos de la condenación del infierno, como lo describe Pablo en su carta a los Filipenses. Vaya conmigo a este capítulo 2, versículo 5. Aquí el apóstol Pablo está tratando con un problema de soberbia en la iglesia, de hecho. Y nos pone al mejor ejemplo de humildad al Señor Jesús.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A este pasaje se le conoce como el himno cristológico. Pablo describe aquí como modelo de servicio en un emotivo poema que representa su preexistencia, encarnación, muerte, resurrección y ascensión a la diestra de Dios. Pablo aquí escribió esta magnífica pieza teológica para animar a los filipenses a pensar primero en el bien de los demás y para crecer en amor y en humildad. Aquí cabe decir que en la iglesia de Filipos, Pablo amaba a los filipenses, corona mía, hermanos amados, los amaba. Era una iglesia generosa, se desprendía. Epafrodito arriesgó su vida por llevarle una ofrenda al apóstol. Se jugaba el todo por Jesús, por su causa. Se distinguía por ser una iglesia generosa, pero había un problema que le inquietaba al apóstol. Dos mujeres a las que él apreciaba estaban enemistadas entre sí. Se desconocen las diferencias, pero esto estaba provocando una división de los creyentes y todo esto era un mal ejemplo para la iglesia. Indudablemente estas dos mujeres no estaban haciendo honor a sus nombres. Evodia significa buen camino y Sintique quiere decir afortunada. Para nada, ¿verdad? Estaban peleando, quién sabe qué estaban haciendo estas damas. Pablo como apóstol pudo mandar a las dos que se reconciliaran para que dejaran este enfrentamiento en la iglesia, pero el corazón de Pablo sale nuevamente en el versículo al rogar en vez de mandar. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí vemos cómo los pastores debemos de enfrentar los problemas en la iglesia. El apóstol no manda, suplica. Por cierto, ¿quieres saber cómo se solucionan estas diferencias? Con una gotita de humildad en el corazón. Si usted tiene algún problema con algún hermano, vaya con él. Perdóneme, hermano, perdóneme, hermana. Y el otro, perdóneme también. Con una gotita de humildad. Pero sigamos leyendo aquí en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó a sí mismo, la doctrina de la kenosis. Esta expresión ha suscitado numerosas polémicas. El término griego keno significa vaciar o derramar, o también en un sentido figurado renunciar al estatus y a los privilegios. La pregunta que puede surgir es si Cristo renunció temporalmente a sus atributos durante su ministerio en la tierra. Sin embargo, esta teoría de la kenosis o vaciamiento no concuerda con el contexto de Filipenses. Pablo no está diciendo que Cristo se volvió menos que Dios o que renunció a sus atributos divinos. Tampoco dice que Cristo alguna vez haya renunciado a tener la forma de Dios, sino que el interés del apóstol es resaltar que Cristo, aún teniendo todos los derechos del Rey del universo, renunció a ellos para convertirse en un bebé judío que fue colocado en un cajón y cuyo destino final sería la cruz del Calvario. Mis hermanos, Cristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús tenía todo el derecho de permanecer donde estaba, ocupando un lugar de poder y autoridad, pero por amor a nosotros, Él aceptó hacerse débil para salvarnos. Así que cuando la soberbia comience a apoderarse de nuestro corazón, veamos a Jesús en el pesebre de Belén.
Allí en ese pesebre el Señor, sin decir una sola palabra, ya nos estaba dando una gran lección de humildad. Aprendamos de aquel que renunció a todas las glorias celestiales para salvarnos de la condenación del infierno. Mis hermanos, si algo necesita la iglesia hoy es humildad. Necesitamos menos grandes y más siervos humildes. Es increíble cómo hacen las presentaciones a veces a los pastores. Tiene un doctorado, tiene esto y tiene esto. Y ese pastor se siente como el burrito que el Señor Jesús montó. Pensaba el burrito que la gloria era para él. Se le olvidó que Jesús estaba montado en él. Burrito, tranquilo. Qué honor, qué gran privilegio que el Señor Jesús esté sobre nosotros. Pensaba el burrito que le ponían la alfombra y que le aventaban las flores y él decía que wow. Y no eran para él, eran para el Señor Jesús, el Rey de la Gloria. Pero hay presentaciones que causan mucha vergüenza. En fin, el nacimiento del Señor está rodeado de apariciones angelicales, pero también de hombres sencillos y humildes que Dios escogió como José y María, un carpintero y una joven virgen. El Señor los escogió porque sabía que ellos iban a confiar en Él y que iban a obedecer sus mandamientos. Hermano, la vida cristiana sin confianza en Dios, sin obedecer sus mandamientos, no sabe a nada. Usted podrá decirme mucha teología y conocer muchas cosas, pero si no confía en Dios y no obedece su palabra, estamos desabridos. María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Confiaron y obedecieron lo que se les dijo. También tenemos a unos pastorcitos sencillos que tuvieron la dicha de que un ángel les anunciara el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no se le apareció al emperador romano o a alguien más? Fue con unos pastorcitos. Pero en la escena que el médico Lucas describe en el capítulo 2, solo uno brilla con gran intensidad en humildad, y ese es el niño de Belén, que después de ir a la cruz fue exaltado. Filipenses 2:9 al versículo 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea toda la gloria y la honra, a nuestro Rey humilde. ¿Le podemos dar un aplauso a nuestro Señor? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Adoremos a nuestro Rey humilde. Amén. Vamos a hacer una oración para cerrar esta enseñanza con una oración humilde ante nuestro Rey, que merece toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te adoramos, Jesús, te exaltamos, Rey de reyes y Señor de señores. Fuiste un hombre que caminó en este mundo con tanta humildad. Te amamos, Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón y nos ponemos en tus manos el día de hoy. Gracias porque llegaste a nuestro corazón un día y ha sido la mejor Navidad que hemos vivido. Te amamos, Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, nuestro Rey humilde. Mis hermanos, les invito a que cerremos nuestros ojos y entremos en este ambiente de adoración y exaltación a nuestro Dios, reconociendo quién es Él. Si gusta levantar sus manos a nuestro Rey Todopoderoso.
Te glorificamos, Jesús, y reconocemos que solo tuya es la gloria, Dios. Solo tuya es la honra. Y queremos aprender de ti, Señor. Enséñanos esa humildad, Padre, que tanto necesitamos, Señor, que tanto necesitamos de ti, Jesús.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Amén. Mis hermanos, que el Señor los acompañe, que el Señor esté con ustedes y que pasen muy feliz Navidad en la presencia de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana.